Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Buenas tardes a quienes nos acompañan como siempre a esta hora por las pantallas de Venezolana de Televisión, completamente en vivo, el único podcast en vivo, valga la palabra, de la televisión venezolana. Miren, bueno, cuando revisamos las noticias, Roger, encontramos una serie de cosas, nosotros que acostumbramos también a leer un poquito de qué se está hablando, por qué se está hablando y buscamos la forma también de darle como la vuelta a algunas cosas que son importantes y que generalmente no ocupan, digamos, los grandes titulares de los grandes medios de comunicación. Y en esta oportunidad estamos hablando de algo con lo que nos encontramos todos los días. Con los conflictos, con las guerras, exacto, con todo este tipo de situaciones que tienen terribles consecuencias. Heridas de guerra es nuestro título del día de hoy y es que queremos hablar precisamente de estos conflictos que se han generado quizás en el mundo y en particular, sobre todo, obviamente no podemos tocar este tema sin abordar el tema de este genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Ya, Jocelyn, se suman alrededor de más de 60.000 muertos, ¿no? por todo esto que está sucediendo en este territorio, que es verdaderamente lamentable. Vemos cómo se desploman diversas infraestructuras, se viola todo el derecho internacional, y si hablamos del tema internacional vemos cómo los organismos quienes deben estar atentos a estas situaciones pareciera que fueran de una u otra manera cómplices de la comunidad internacional, que muchos se llenan la boca en denunciar algunas otras situaciones y en particular incluso en Venezuela de violación de los derechos humanos, pero vemos cómo lo hacen de manera flagrante y diaria y lo vemos a través de todas estas plataformas digitales, algunos medios que lo reseñan y otros que también son cómplices y se hacen de la vista gorda de esta situación tan lamentable en la que asesinan hombres, mujeres y niños, que es algo bastante terrible, ¿no? Y muy triste verlo a través de estas plataformas digitales. Sí, imágenes que obviamente son repudiadas por todas las personas, pero ¿qué se hace al respecto, no? Bueno, el aspecto psicológico, la salud mental de esas poblaciones, el desplazamiento, el sistema social, el sistema económico, cómo es golpeado por todo esto. Por estos últimos días hemos escuchado hablar de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, un evento que fue catastrófico, que involucró más del 80% de la población mundial, que por ejemplo en el caso de la Unión Soviética, para ser específicos, 26 millones de personas perdieron la vida y este país, incluso lo que conformaba la Unión Soviética, perdió un tercio de su riqueza nacional. Es decir, ¿qué hace la guerra? Obviamente cuando vemos qué hace la guerra, se nos hace incluso o cobra mayor fuerza el interés de tener una diplomacia de paz, de apostar siempre al diálogo, de apostar siempre a la conversación, pero sencillamente hay quienes pareciera que no están interesados en resolver este tipo de conflictos o este tipo de diferencias desde el punto de vista político, ideológico, económico, social, a través de las conversaciones y no a través de las guerras, porque terminan siendo perjudicados además los más vulnerables. No, y además de eso, hay quienes les conviene la guerra, lamentablemente hay que decirlo. Es un negocio. Es un negocio, se ha convertido en un negocio porque ya tienen hasta la desfachatez de mostrar quizás, y esto lo veremos un poco más adelante, cómo ellos ya visualizan cómo podría ser algún escenario de la posguerra, viéndolo desde el tema económico. Es decir, yo hago la guerra, destruyo un país y ya tengo las empresas incluso las que van a reconstruir ese país, pero ¿en base de qué? En base de un genocidio que está cometiendo contra un pueblo que quiere levantarse, que quiere vivir feliz, que quiere levantarse una mañana y los llevar a sus chamos al colegio, y lamentablemente no pueden hacerlo. Las imágenes son devastadoras al ver los cuerpos, pues los cadáveres de los niños en estas plataformas, que por este horario obviamente no podemos mostrarlo, pero seguramente usted con un clic puede hacerlo. Entonces también sensibilizarnos con este tema y saber que hoy, cuando estamos haciendo este programa, hay personas que no tienen ni comunicación, ni agua, ni alimento y que han sido bombardeadas, como ya decía, incluso recintos hospitalarios, por ejemplo. Sí, la verdad es que muy terrible, tenemos que ser conscientes de esta situación. Mira, Carla nos habla de este tema, acerca del tema de la guerra, ¿no? ¿Qué involucra? ¿Cuántos factores además están involucrados en este tema? Porque además decirle 1000 veces no a un tipo de conflictos de este tipo que se están dando en distintos niveles en el mundo y muchos de ellos incluso hasta los desconocemos. Vamos a ver qué nos dice Carla al respecto. Adelante. Desde que la memoria alcanza, la guerra ha sido una sombra persistente sobre la humanidad. Sabemos de su cosecha amarga,
dolor, ruina, desolación. Y aún así, una y otra vez, el germen de la contienda encuentra tierra fértil. Egoísmo ciego, ambiciones mezquinas, intolerancia corrosiva, los detonantes de una crueldad que siempre tiene el mismo blanco, los más inocentes, los niños y las niñas. Según el reciente informe de UNICEF, más de 460 millones de niños viven en países devastados por la violencia. Rostros perdidos en el éxodo forzoso, pequeños huérfanos, almas jóvenes a la deriva en busca de un lugar seguro que no existe. En la tormenta del conflicto, la infancia se convierte en presa fácil del abuso, la explotación y la trata. Y en la pesadilla más oscura, los vemos convertidos en niños soldados, arrancados de sus vidas, engañados con promesas vacías, forzados a empuñar el horror. Otros huyen dejando atrás cada recuerdo, cada raíz. La violencia los despoja de todo. Y para las niñas, la amenaza se multiplica. Violencia sexual, secuestro, una brutalidad que deja cicatrices imborrables, físicas y emocionales. Entre 2005 y 2022, más de 120.000 niños y niñas fueron víctimas directas de muerte o mutilación en conflictos, una cifra que sigue creciendo. Detrás de cada número hay una vida truncada, una infancia rota. No podemos ser indiferentes, exijamos paz, protejamos a la infancia, porque su futuro es nuestro futuro. Wow. Quien vea estas imágenes y sea una persona indolente simplemente no tiene corazón. De verdad que son imágenes que impactan, que dan la vuelta al mundo y lamentablemente sí hay quienes se hacen la vista gorda de estas situaciones, gobiernos incluso, quienes son cómplices de esto y hacen de esto obviamente un lucro económico. Sí, lo que decimos, de la guerra es un negocio y cómo no vemos incluso esas otras consecuencias que existen, cómo se marcan la vida de estas personas de una manera que nadie puede borrar, o sea, cómo pierden todo tipo de raíz, de conexión, de sus querencias, o sea, cómo pierden seres queridos, cómo se pierde la vida incluso en todos estos conflictos y cómo además hay responsabilidades políticas incluso sobre estos conflictos que no se asumen, ¿no? Digamos, con la importancia que se debería. Porque bueno, hay intereses y bajo esos intereses seguramente no hay corazones. No, y es allí donde nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Qué está pasando con estos organismos internacionales? ¿Cuál es su participación o cuál es su tarea fundamental por el cual fue creado? Pareciera que no existe o que no se está cumpliendo a cabalidad. Quizás muchas reuniones, muchas cuestiones, pero al final acciones concretas no se ven. Bueno, en este caso hay que revisar dónde están las sedes de esos organismos internacionales para entender un poco por qué esos organismos internacionales no actúan. Bueno, su comentario, su opinión puede hacerlo al día.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con doble S. Mira, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a la pausa? Vamos a una pausa chiquitica y ya venimos con más del día, pero antes, Jocelyn. Momento de publicidad. Banco de Venezuela. El Banco de Venezuela se la juega junto a ti, con soluciones e innovación a la altura de tus metas, en el campo y en tus finanzas. Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana cuando son las 2:19 de la tarde. Vamos a presentarle a nuestra invitada del día de hoy, ya lo conversábamos previamente, heridas de guerra es nuestro tema, su comentario puede hacerlo en nuestras redes sociales, al día.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con doble S. Presentamos de inmediato a nuestra invitada. ¿Qué pasa? Ana María Alves, economista, profesora universitaria. Ana nos ha acompañado en distintas oportunidades y hoy para hablar de este tema que es tan complejo, mencionábamos algunos de estos factores, pero queremos tu apreciación y una ubicación, ¿no? Porque si revisamos incluso los conflictos actuales, quizás los más comunes o de lo que hemos escuchado hablar en estos días, obviamente el tema de Ucrania, el tema con Palestina, obviamente que ya tiene rato andando por allí, pero hay otras situaciones que se dan también, que si en Yemen, Somalia, Nigeria, es decir, hay otros países que también están en distintos conflictos en otras situaciones, pero que también tienen estas mismas consecuencias que son terribles también para su población. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Siempre contenta de estar aquí con Jocelyn
y en el programa de verdad que siempre tocan los temas interesantes. Vamos a entrar en materia. El ser humano es tal vez el ser vivo más agresivo y violento que hay sobre la Tierra. El hombre ha estado en guerra permanentemente. Porque la guerra no es un método de resolver los problemas o de conflictos, sino que la guerra es una fuente natural de recursos. Entonces, Se mueven muchos intereses. Claro, si tú ves desde el hombre prehistórico, el hombre ha estado en permanentemente guerra con otros hombres, ¿no? Y entrabas en guerra, bueno, precisamente por los recursos, por el agua, por un bosque donde había mayor cantidad de alimento. Bueno, hasta que después el hombre, de ser un nómada, se volvió un hombre sedentario, se hicieron las pequeñas poblaciones y el hombre siempre ha estado en conflicto, siempre. Yo recuerdo que estamos conmemorando 80 años de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que todavía hay personas que están vivas, que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Y yo a veces creo que esa memoria es importante. Claro. Para que el hombre recuerde los horrores de la guerra. Pero fíjate qué ocurre, 80 años que efectivamente la Segunda Guerra terminó, que fue una guerra que involucró a todos los países del mundo, aunque territorialmente se dio en algunos sitios, pero todos los países estuvieron involucrados, ¿no? En el caso de Venezuela muy particular, Venezuela era en ese momento el segundo país que aportaba petróleo a la Segunda Guerra Mundial. Nuestro aporte fue desde ese punto de vista. Estamos hablando del gobierno de Medina Angarita cuando termina la Segunda Guerra Mundial aquí en Venezuela. Entonces, mira qué es lo que ocurre. Pero el mundo no se quedó tranquilo. Se crearon los organismos internacionales, nace el nuevo orden mundial, nace la ONU, nace en aquel momento el GATT, que luego está sustituido por la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio. En fin, nace ese orden mundial y el mundo no había pasado dos o tres décadas y entra en un proceso que llamaron la Guerra Fría. ¿Ok? Como la guerra era fría, porque lo que no había eran balas para acá y balas para allá, pero sigue teniendo las mismas características de la guerra. Se creía que la Guerra Fría muere en 1990 con la caída del muro de Berlín. Dicen, bueno, el mundo y se le da la apertura a la globalización, ¿ok? Y entonces la globalización pareciera que vino a resolver el problema porque nos queremos todos y somos todos amigos y todos nos queremos. Y eso Lo mismo que pensamos hasta con la pandemia, ¿no? No, bueno, cambió nuestro... Sí, ya se acabó la pandemia. No, de hecho la pandemia, y a eso vamos ahorita, fíjate. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No, el mundo ha estado y el hombre ha estado en guerra permanentemente. El hombre solo sabe, no es resolver, el hombre solo sabe mejorar sus condiciones sobre la desmejora de las condiciones del otro. Entonces, por eso te decía que el hombre es uno de los seres vivos más feroces que están sobre la tierra, porque el hombre es un depredador nato de sus mismos hombres. O sea, porque en el reino animal te consigues que hay depredadores de especies diferentes. Entonces, con la caída del muro de Berlín, llega la globalización, se cree que, y efectivamente el mundo ha dado señales de que nosotros estamos en guerra. Es una realidad tan grande que cada vez que tú te vas a la historia y ves todos los conflictos armados, detrás de ellos están los recursos, detrás de ellos está la conquista, detrás de ellos están los territorios, los espacios geográficos, o sea, todos esos elementos que de alguna manera le dan poder y riqueza a unos hombres sobre otros hombres, ¿no? De hecho, pueblo conquistado, pueblo esclavo. Así funcionaba en la antigüedad. Mira qué ocurre, cuando tú llegas al siglo XVIII, que es el siglo que llaman el siglo de la Iluminación, que empiezan a aparecer un montón de científicos en todas las áreas sociales, en las áreas duras, física, química, etcétera, etcétera, nosotros nos encontramos con un señor llamado Tomás Malthus. Y Malthus, con una teoría además muy feroz, que dice que el ser humano crece geométricamente, o sea, que la población siempre va a crecer más que la posibilidad de sustentarse o de comida. Entonces, que la población crecía geométricamente, mientras el alimento crece linealmente nada más, demostrado además matemáticamente.
Y él decía que, bueno, que eso no era mayor problema, porque la humanidad resuelve esos problemas de sobrepoblación con hambrunas, Claro. con epidemias y con guerras. Entonces, pareciera que además esa es la receta, ¿no? Bueno, y pareciera que, ya que mencionamos el tema y que lo mencionábamos en la parte anterior, el tema de la Segunda Guerra Mundial y todo esto del nazismo, ¿no? El planteamiento era eso, ¿no? Buscar un espacio vital donde los alemanes pudiesen progresar por encima de otros territorios por un tema de superioridad también, ¿no? Y de ir tomando espacios, entendiendo además que después de la Primera Guerra Mundial se crearon unas condiciones y unos tratados que lo dejaban, digamos, en plena desventaja ante el mundo, ¿no? Y con esa excusa, además del interés también bueno, de colonizar gran parte de Europa como lo hicieron, pasó lo que pasó, ¿no? Bajo esa teoría también. Sí, la guerra siempre tiene el mismo fondo. Yo necesito entrar en guerra y en conflicto contigo porque yo necesito de ti tus Esto y recursos, necesito tu espacio geográfico, necesito que tú estás produciendo X cosas, no me da la gana de que tú produzcas eso. No me favorece. No lo voy Me a producir perjudica. yo, pero no lo produces tú. Entonces, pero además hay una sutileza, ¿no? Porque el hombre logra llegar a unos puntos de entendimiento que son sutiles, pero son reales y auténticos. ¿Qué pasa con Alemania, Primera y Segunda Guerra Mundial? Europa era controlada por el Reino Unido, por Inglaterra, por Francia y por Italia, sin duda alguna. Porque además Italia le costó mucho la unificación de su propio territorio. Uy, sí. Entonces, sin embargo, Italia, no hay que dejar de reconocer que el mundo en algún momento de la historia fue Roma. O sea, el mundo fue Roma. Y Italia es el centro no solo del mundo artístico, sino de tecnología. Entonces, esos eran los países que de alguna manera en Europa eran los que controlaban Europa. Alemania es la que motiva y fuerza a la Primera y Segunda Guerra Mundial porque Alemania quería entrar en esa repartición. O sea, no puede ser que Europa sea nada más Que Inglaterra. quería pegar por fuera. Pues. Claro, no me dejes por fuera. ¿Cómo que es Inglaterra, es Francia, es Italia? Ajá, ¿y nosotros qué? ¿Pintados en la pared? No. Nosotros vamos a forzar la guerra. Entonces, por eso te digo, es una sutileza que va más allá de que yo quiero las tierras que tú tienes o yo quiero los minerales que tú tienes. No, es que yo no solo quiero lo que tú tienes, sino que además yo quiero espacio de control en otras esferas, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con Primera y Segunda Guerra Mundial. Alemania se le planta a Europa y le dice a Europa, yo también entro en la jugada. Y bueno, por supuesto, ocurrió todo lo que nosotros conocemos, los horrores de la guerra, las familias separadas. Ahora, desde su posición obviamente como economista, ¿de qué manera afecta obviamente la economía de estos países que se involucran en estos conflictos bélicos de manera prolongada? Horrible, horrible. La guerra es tal vez el acto más horrible, más cruel, más feo del ser humano. Las familias se separan. Además que ya una vez que lo inicias, ¿cómo lo frenas, no? ¿Cómo haces tú cuando empieza la guerra y la guerra es bélica, con balas, con bombas, con todo eso? Mueren padres, mueren niños, Sí, total. familias. La gente se queda sin qué comer. ¿Cómo haces tú? Es algo sin duda que cualquier persona puede conmoverse. Y nadie busca mecanismos, diálogo, entendimiento. Pareciera que eso no es una posibilidad en ese contexto. Y es como si la gente fuera de cartón. O sea, vamos a bombardear, pero se murieron los padres, se murieron. Se murieron los niños, se murieron. O sea, nadie piensa que hay familias, que hay gente que se van a quedar sin comida, sin medicina. Sí, sin recursos. Comienzan además una serie de padecimientos, enfermedades Para mí que se propagan totalmente. Es triste porque uno conoció personas que vivieron guerra y hablan con un dolor de la guerra. Claro, Bueno, no. en este contexto... Nosotros recibimos a mucha gente en nuestro país. Por exactamente. años fue receptor de mucha gente que se vino huyendo precisamente de esa situación. Bueno, en este momento tenemos a Aurelín Monzón, que nos tiene un material también para profundizar un poco más en este contexto. Adelante, Aurelín, estamos contigo. ¿Qué tanta empatía tienes con el dolor ajeno?
¿Te acercas para ayudar? ¿Ves los toros desde la barrera? ¿O simplemente te retiras? Detrás de estas imágenes de Gaza existen cualquier cantidad de personas desconsoladas por la pérdida de sus familiares y de sus hogares. Pero fíjense, el descaro que tiene este personaje al montar en sus redes sociales un video con la inteligencia artificial sobre lo que quiere construir, o sea, un balneario al culminar la guerra en Gaza. Qué insólito. Mientras tú reflexionas sobre la empatía que debemos tener con el dolor ajeno, yo sigo en las redes. Síguenos, dale like, comenta y comparte. Bueno, y comentaba ya más temprano esta situación. Esto lo publicó el presidente Donald Trump hace muy poco, hace unas semanas atrás, Jocelyn. Mira, este video fue publicado y mostraba, como ustedes veían, parte de ese videíto, una familia emergiendo de los escombros, devastada por la guerra, hacia un balneario rodeado de rascacielos. Se ve además al presidente de los Estados Unidos, que ya sabemos cuál es su política, disfrutando de cócteles con Netanyahu, que además ha activado nuevamente todo este proceso de guerra en topless, en tumbonas, mientras Elon Musk, que ya sabemos quién es también, prepara salsas con algunos elementos allí de cocina. El punto es, no, esto ha generado obviamente el rechazo no solo de la población, o sea, cuando tú ves eso, cómo se puede tener tanto descaro de incitar además este tipo de situaciones, saber qué está pasando allí y decir, bueno, una vez que de eso allí se va a construir eso, ¿no? Colocándolo como una especie Este es el negocio que tenemos de nosotros para alternativa, eso. ese es el negocio. Bueno, pasó con Libia. O sea, si revisamos lo que pasó con Libia y cómo está incluso, cómo cambió la economía desde el punto de vista también del país, en lo social, en lo político, es decir, hacen un desastre y luego no hay forma de revertir ese desastre. No hay manera de que nosotros podamos encontrar una forma de generar recursos de subsistencia para todos los seres humanos, porque el planeta todos cabemos. La guerra, como yo les decía, ¿no? La verdad que a mí me conmueve muchísimo porque es tan doloroso todos los procesos y además el mundo ahorita está en guerra, porque estás en guerra en Ucrania, estás en guerra en el Medio Oriente porque tienes la Franja de Gaza, pero también tienes el sur del Líbano, pero también tienes otros sectores, tienes Yemen, ahora hay el conflicto entre Pakistán y la India, que es un conflicto muy particular porque efectivamente la India sigue conservando características tribales, entonces ellos tienen una conformación social diferente y bueno, y ahora ese conflicto que tienen con Pakistán. Luego tenemos los conflictos que están en Asia y tiene que ver con Taiwán y otros espacios allí. ¿Cuál es el gran negocio detrás de todo esto? Es para explicárselo quizás a quien nos está viendo, porque ya hemos comentado muchas oportunidades, que es devastador, es difícil, pero ¿cuál es el gran negocio? La economía de guerra, lo que llamamos economía de guerra es que para que hayan guerras con balas, hay empresas que tienen que producirlas, ¿ok? Además que contrata un montón de gente y la gente trabaja en empresas que producen armas para matar a otros hombres, ¿no? Entonces, no solo se activa el tema de la producción armamentística, de todo el desarrollo científico alrededor del sistema armamentística, sino que se modifican las empresas por el tema de los alimentos. Los alimentos enlatados y conservados aparecen a partir de las guerras. Las guerras terminan siendo grandes saltos tecnológicos y terminan siendo grandes avances desde el punto de vista de las empresas y comercial, desde el punto de vista de la vida de muchos seres humanos. Entonces, cuando un país entra en conflicto con otro es porque yo quiero lo que tú tienes o tu posición me interesa para tener una posición en otro espacio, ¿no? Entonces, si yo peleo en Europa no solamente por el espacio territorial, sino por la influencia que tiene ese espacio en otra área. Eso nos pasa en el Medio Oriente, eso nos pasa efectivamente, eso nos pasa en Ucrania, porque Ucrania es la salida a Crimea y a toda esa parte del mar. Es el conflicto de la India es una bisagra, es el conflicto en el mar de China, porque son rutas marítimas que las quiero controlar yo. Son intereses, lo que decíamos hace un rato. Son intereses, son empresas que producen algo que yo no quiero, no lo voy a producir yo, no importa. Le genera quizás una competencia, por eso una competencia, dejaré de vender lo que yo produzco. Claro, y además que el mundo está en competencia, cuando tú buscas el Producto Interno Bruto del mundo, te encuentras, mira, los países que están en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto.
Entonces, esos países están en competencia. ¿Por qué? Porque tú te conviertes en un país económicamente importante, tienes crédito, tienes acceso. O sea, nosotros, por ejemplo, uno de Venezuela empezó a caer en el riesgo país y te estoy hablando año 2004, 2005. Y a partir de allí, todas nuestras cargas internacionales en barco se hacían mucho más costosas simplemente porque nuestro riesgo país era mucho más alto. Entonces, cuando tú eres un país que estás en una condición económica por encima de otros países, tú tienes muchos privilegios. O sea, el tema de los aranceles son menores, el tema de traslados son menores, no pesa sobre ti los seguros para mover mercancía. Las tensiones incluso que se han generado ahora con este tema también de los aranceles que ha impuesto Estados Unidos a distintos países. Mira esta apreciación que nos hace llegar Walter Ortiz, Ana María, politólogo. Dice, hay algunas teorías que afirman que la Segunda Guerra Mundial, hablando justamente de este conflicto, fue básicamente la definición de quién iba a capitanear el capitalismo en su fase post-primera revolución industrial. Además, con su forma política asociada, es decir, el liberalismo o el fascismo en líneas generales, hoy la desmemoria pretende borrar lo que eso implica, la guerra. Tanto en plena irrupción de la multipolaridad, la solución del occidente colectivo es reactivar el fascismo e incluso promover fórmulas de establecer nuevas guerras para expandir un esquema de dominación mundial ya inviable hasta con el uso de armas atómicas. La humanidad hoy día, a 80 años de la derrota del nazismo en la Gran Guerra Patria, está nuevamente en vilo y está lo que mencionábamos en un principio, porque quizás no es la guerra desde el punto de vista bélico, sino son otros tipos de guerras que han surgido, ¿no? Las guerras no convencionales, las guerras, exacto, desde otro punto de vista que atacan lo psicológico, también obligan a la gente a moverse, a desplazarse, generan pobreza, obviamente desigualdad. Y también hay heridos. Porque hay gente que quizás supone que... Sufre de enfermedades, por ejemplo, como lo vivimos nosotros en nuestro país. Que claro, no pero obtener ciertos medicamentos. Y cuando la gente tiene que inclusive emigrar y trasladarse y moverse, son personas que tú no sabes cómo llegan al país que los va a recibir, que además ahora nadie en país quiere recibir a nadie. Entonces ese es el rollo, pues tú prendes la guerra y bomba para acá y bomba para allá, pero nadie quiere a los desplazados. Bueno, ¿y cómo hacemos? Pues, o sea, yo me tengo que quedar aquí para que me caiga una bomba y me mate. O sea, ¿cómo es sí, es complicado. O sea, yo me tengo que quedar aquí porque porque yo me tengo que morir porque tú quieres. O sea, porque ni siquiera hay la elección libre de que el ser humano pueda pensar, bueno, mira, yo quiero ser libre de vivir. Y es allí donde se pierde la humanidad. Tenemos que ver a Yacibí en la calle, que también le está preguntando a la gente acerca de qué piensa, ¿no?, sobre ese tema y cómo lo percibe, porque a veces vemos estas cosas desde un punto de vista muy lejano, pero realmente hemos sido víctimas de muchas oportunidades de este tipo de guerras no convencionales. Adelante, Yaci. Detrás de cada escombro hay un rostro, una familia, una herida que la guerra ha dejado en el corazón de cada nación que se encuentra bajo esta amenaza. Hoy salimos a las calles capitalinas apostando a la sabiduría del venezolano para conocer quiénes crees que son las principales víctimas en las guerras. Así que acompáñeme y lo averiguaremos. ¿Quiénes son las principales víctimas en las guerras? Bueno, la principal víctima de una guerra, cuando es bélica, son los militares y los militares subalternos, porque ellos van a acatar una orden de los superiores. Ahora, ¿qué hay detrás de las guerras? Bueno, ya tú sabes, puede ser comercial, puede ser guerra civil, como puede ser guerra bélica. ¿Qué hay detrás de las guerras? Bueno, puede haber un comercio también, eso suscita. Y desde que el mundo es mundo, no solamente de ahorita, las guerras traen su sentido. Los seres humanos son las principales víctimas de la guerra. Siempre son los seres humanos. Los que casi no tenemos nada que ver con las guerras. Niños, adultos con discapacidad y bueno, también podemos incluir también que animales, podemos decir, incluyendo toda la biodiversidad de la naturaleza. Incluso usted dice que la guerra podría incluso ser un ecocidio, también podría afectar incluso no solamente a la humanidad, sino bueno, al ecosistema en sí. Sí, por supuesto que sí. El ambiente como tal, las montañas, el agua, que son la fuente más importante de la humanidad. Pero honestamente siento yo que la víctima real en una guerra son los valores. Los valores son los primeros que mueren en una guerra.
son los niños. Los niños, los adultos mayores y algunos familiares que pueden desplazarse. O las personas con discapacidad, pues que estén postrados en la cama, son personas víctimas que de una guerra quedan, ¿cómo se dice? Sin Quemados. posibilidades. Imposibilidades de salir de una guerra. En medio del caos y la desolación, la fuerza del espíritu humano se manifiesta en cada intento por seguir adelante en estas naciones que se encuentran en guerra. Es nuestra responsabilidad no olvidar estas historias y trabajar incansablemente por un mundo mejor. Nosotros seguimos acá conversando de este tema, incluso que hemos mencionado, es bastante pertinente lo que está sucediendo en Rusia con esta celebración o con esa conmemoración a este hecho tan importante. Sin embargo, en este sentido hay que recordarnos cómo el presidente Putin en muchas ocasiones ha hecho señalamiento de todas estas consecuencias, y si asumimos y reflexionamos desde este punto de vista, bueno, de la guerra nadie gana, ¿no? Se pierde muchísimo, y eso es lo que queremos finalizar contigo, Ana María, esas reflexiones que hay que hacer y sobre todo esa conexión, ¿no?, con quienes nos están viendo. A veces no somos conscientes de los tipos de guerras que enfrentamos, ¿no? Y en nuestro país hemos visto mucho de esto también en los últimos años. ¿Qué pensar, ¿no?, en este mundo tan convulso que tenemos en este momento, donde, bueno, están estos conflictos en distintos puntos, conflictos que afectan obviamente a toda la humanidad, y cómo se están percibiendo también todas estas consecuencias desde todo punto de vista, ya decíamos, psicológico, temas de salud mental, social, económico, de desplazamiento, de cómo se pierde todo y se queda uno sin nada en muchas ocasiones, como hemos visto con esta familia. Bueno, tema triste, realmente, pero es parte de la realidad, y nosotros no podemos darle la espalda a la realidad, ¿no? En la guerra siempre hay un ganador, eso no nos quede la menor duda. En la guerra hay un ganador y hay perdedores. El ganador, pues, es aquel que se queda con aquello con lo que busca el conflicto. Entonces yo busco ese pedazo de tierra, yo busco esos recursos, yo busco este espacio, yo busco el control de esta población, porque en el pasado además necesitabas población para poder trabajar, etcétera. Siempre hay un ganador, pero la gran verdad es que nadie gana. La humanidad no gana con las guerras. Quien gana son individualidades que sienten que lograron aquello por lo cual entraron a guerra, ¿no? Pero la humanidad no gana, la humanidad pierde con las guerras. La humanidad, primero, porque esas heridas permanecen, son heridas históricas, generacionales, ¿no? No, las heridas se convierten en cicatrices, eso siempre... Y el resto de la vida, y no solamente tú, van a ser tus hijos, y tus hijos van a ser recordados para los nietos. Yo a veces creo que sí hay una memoria que se pierde, por eso estamos viendo tantos conflictos en este momento. Solo ha pasado 80 años de la Segunda Guerra Mundial, y pareciera que el mundo siente que es necesario volver a entrar a una guerra de escala masiva, ¿no? Aunque no hemos estado en paz nunca, pero una cosa es una guerra en escala masiva. No gana la humanidad, no gana la humanidad. Ganan individualidades, bueno, sí, sin duda alguna, por eso entras a guerra. Pero no gana el hombre, no gana la humanidad, no gana la familia, no ganan los valores, no gana la vida. La guerra es uno de los horrores más grandes que ha tenido la humanidad, es una de las acciones más perversas que desarrolla el hombre en cualquiera de sus aspectos, Bueno, agradecemos la participación de Ana María Alves, quien nos ha acompañado en este Al Día, que quizás para quienes nos sintonizan y nos ven de manera diaria, no es un tema que abordemos de manera permanente, pero sin duda es una necesidad como responsables de la comunicación que llevamos y hacemos desde el canal de todos los venezolanos, llevarle esta información veraz, oportuna, directa, con mucha responsabilidad, porque eso es otra cosa muy importante. Quizás en los medios de comunicación donde nosotros nos informamos, mucho se quiere tergiversar quizás la realidad que se vive en estos territorios, esos medios de comunicación que obedecen a los grandes imperios y quienes imponen también la guerra. Bueno, esa misma historia de la Segunda Guerra Mundial ha querido ser cambiada no sé cuántas mil veces, y sobre todo en este tiempo, En ¿no? películas, en series animadas, en fin. Bueno. Sabemos que la guerra no es buena, obviamente están todas estas consecuencias que mientras, como decíamos hace un rato, estamos acá haciendo este espacio, se están dando ese tipo de situaciones, hay hijos que se están quedando sin padres,
Hay hijos incluso que han tenido que asumir la responsabilidad sobre otros niños, o sea, así de cruel se vuelven estos conflictos y obviamente nuestra bandera siempre desde acá humildemente es apostar a la paz, obviamente al diálogo, al entendimiento, a ver cómo se resuelven las situaciones desde otro punto de vista que no sea obviamente el enfrentamiento. Nos tenemos que ir. Heridas de Guerra usted la puede encontrar también a través de nuestro canal Dailymotion, igual que todos nuestros capítulos, y nos puede seguir a través de las redes sociales @aldia.tv8, @RogerVillegas.tv, @Jocelyn Correa. Gracias, Ana María, por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a Winnie Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Recuerde, 2 a 3 de la tarde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Chao. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú.